3 Atlas, el tercer interestelar de la historia, objeto observado desde la Tierra, actualmente corriendo a través de nuestro sistema solar. En julio de 2012, el James Webb Space Telescope captó algo que nadie más esperado. Atlas, el tercero conocido visitante interestelar, brillando como un horno viviente. Al principio, los astrónomos pensaron que era solo otra roca rebelde, pero los instrumentos de Webb revelaron una constante latidos cardíacos térmicos, pulsos extraños de luz y señales de radio que ningún objeto natural debería hacer. Lo que siguió ha sido descrito como una pesadilla total. Prueba de que 3 Atlas no es solo a la deriva por el espacio, pero activamente desafiando las reglas de la física. Un descubrimiento que rompió las expectativas. Cuando se vio por primera vez a Atlas en julio de 2025, los astrónomos pensaron que estábamos añadiendo otro dato curioso al creciente catálogo de visitantes interestelares. Después de todo, Oumuamua en 2017 y 2/Borisov en 2019 ya habían demostrado que nuestro sistema solar no está tan aislado como antes imaginado. Pero casi de inmediato, Atlas comenzó a separarse de los otros. Estudios terrestres estimaron su brillo es 3 veces mayor que el de un cuerpo de su tamaño debería reflejar. Incluso más extraño, no había cola, ninguna columna de hielo y polvo que fluye generalmente delata el corazón helado de un cometa. Cuando el telescopio espacial James Webb entrenó sus instrumentos infrarrojos en Atlas, el misterio se profundizó. En lugar de un resplandor disperso al azar, Webb registró una firma térmica concentrada que emanaba desde el núcleo. Las lecturas no fluctuaban o parpadeaban como en la desgasificación natural. Pulsaban, constantes, rítmicos, casi como un corazón que late enterrado dentro de una carcasa metálica. Esto no era un cometa calentado por el sol. Era algo más. Equipos independientes descartaron rápidamente un error instrumental. Archivos del Hubble y del Observatorio del Hemisferio Sur de Europa mostraron a Atlas brillando mucho antes de que la calefacción solar pudiera haber activado cualquier hielo. Su estabilidad fue alarmante, un periodo de rotación de 6 horas, sin irregularidades, sin caídas en brillo, sin ventilación caótica. Para los científicos planetarios acostumbrados a cometas desordenados e impredecibles, Atlas era como una máquina, suave, controlada, deliberada. Los primeros titulares lo enmarcaron como una pesadilla total para la astronomía porque desafiaba todas las categorías del libro. ¿Fue un cometa, un asteroide o algo completamente diferente? A medida que los datos se acumulaban, la precisión insinuaba un origen que nadie quería decir en voz alta. Y sin embargo, tras puertas cerradas, los susurros ya habían comenzado. Esto podría ser diseñado. Pero la pesadilla apenas comenzaba, porque lo que Webb vio a continuación convirtió el misterio en alarma total. El telescopio espacial James Webb está diseñado para detectar luz tenue de las primeras galaxias. Pero cuando sus instrumentos se fijaron en Atlas de 3 ojos, capturaron algo mucho más inquietante, un ritmo térmico. Cada 4 horas, el objeto brillaba, se hinchaba y se desvanecía en un ciclo tan preciso que aturdió al equipo de la misión. Este no fue el caótico chisporroteo de hielo convirtiéndose en gas. Era un pulso deliberado que subía y caía como el latido de un motor oculto. La DRA. Lena Maravik, una de las principales científicas de instrumentos de Webb, revisó doblemente los registros de calibración y ejecutó múltiples comprobaciones de errores. El resultado fue siempre el mismo. El núcleo de Atlas estaba liberando ondas controladas de calor, como si existiera un mecanismo interno generando y regulando energía. Ningún proceso natural conocido podría explicarlo. El momento era demasiado exacto, la emisión demasiado uniforme. Incluso la desintegración radiactiva, que puede calentar núcleos de cometas, produce una señal desordenada e irregular. Atlas, sin embargo, era un mecanismo de relojería. La realización se extendió rápidamente a través de observatorios en todo el mundo. Equipos en el Observatorio Europeo Austral y en el Gran Telescopio de Chile confirmaron el ciclo. La sonda de seguimiento óptico del Hubble detectó picos de brillo que se alinearon perfectamente con las lecturas térmicas de Webb. Surgió un patrón global. Cada pulso coincidía con microajustes en la velocidad del objeto, como si cada explosión de energía también produjera empuje. En otras palabras, 3 Atlas no solo brillaba, estaba dirigiéndose.
La idea aterrorizaba a los astrónomos porque introducía la intención en la discusión. Un cuerpo natural sigue la gravedad y el azar. Una máquina elige. Si Atlas estaba eligiendo, entonces alguien o algo lo construyó. Los científicos debatieron interminablemente. ¿Podría ser una forma exótica de desgasificación nunca antes vista? ¿O era la primera evidencia clara de que un objeto entró en nuestro sistema solar llevando tecnología en su interior? Y luego, cuando los radiotelescopios se unieron a la casa, la pesadilla se profundizó aún más. Poco después de que Webb confirmara los extraños pulsos térmicos, radiotelescopios alrededor del globo volvieron sus oídos hacia 3 Atlas. El conjunto de telescopios Allen en California fue uno de los primeros en detectar algo extraño, una tenue banda estrecha de pulsos que se repetía cada 4 horas, exactamente en sincronía con los latidos térmicos que Webb había observado. Para eliminar cualquier duda, la señal fue cruzada con la gama Meerkat del sur de África y el plato de Felsberg en Europa. Cada uno confirmó el mismo resultado, un patrón demasiado limpio, demasiado consistente para ser ruido natural. Al principio, se sugirió interferencia de satélites terrestres, pero el tiempo traicionó esa explicación. Los pulsos no eran aleatorios. Cambiaban ligeramente en respuesta a fluctuaciones en el viento solar, como si Atlas supiera de su entorno y se adaptara a él. El análisis de Fourier reveló una onda portadora oculta bajo el ruido, lo suficientemente estable como para asemejarse a un canal de transmisión. La precisión era desconcertante. Era como si alguien hubiera dejado una baliza funcionando, bloqueada a un reloj interno. Lo que hizo vibrar a los investigadores no era solo la existencia de la señal, sino su consistencia en todos los hemisferios. Observatorios a medio mundo de distancia escuchaban al mismo ritmo, descartando ruido local. Y aunque los astrónomos llevan mucho tiempo advirtiendo contra saltar a conclusiones, susurros de comunicación comenzaron a circular. ¿Podría ser esto una transmisión deliberada? ¿Un ping de estado de una máquina, manteniendo contacto con algo invisible? Agencias oficiales se mantuvieron en silencio, pero los foros en línea explotaron con especulaciones. ¿Atlas estaba dando señales a casa? ¿Nos estaba sondeando? ¿O era la señal simplemente un subproducto de una ingeniería extraterrestre que aún no hemos podido descifrar? Cualquiera que sea la verdad, un hecho se hizo evidente e imposible de ignorar. 3 Atlas no era silencioso. Y entonces vino la llamarada que lo cambió todo. La llamarada y el cambio de rumbo. En la noche del 14 de agosto de 2025, los astrónomos presenciaron lo que más tarde se llamaría el evento de la llamarada. El telescopio espacial James Webb registró a Atlas de 3 ojos iluminándose repentinamente casi un 40% en menos de una hora, un salto extraordinario para un objeto aún lejos del Sol. Al principio, algunos pensaron que fue una explosión de desgasificación, como las vistas en cometas ordinarios. Pero esta llamarada no fue caótica. Se elevó suavemente, alcanzó su punto máximo y luego se asentó en una nueva línea base, como si algún sistema se hubiera encendido. La sorpresa llegó horas después, cuando los datos orbitales de la Agencia Espacial Europea revelaron que la trayectoria de Atlas ya no coincidía con las predicciones. En lugar de derivar pasivamente en una trayectoria hiperbólica, se había curvado más cerca del plano del sistema solar. El cambio no fue enorme, pero era innegable. Y lo más alarmante de todo, el momento de la llamarada y el cambio de trayectoria fueron exactos. Causa y efecto se alinearon perfectamente. Esto no fue coincidencia. La naturaleza no se enciende como un interruptor y luego cambia de rumbo con precisión. Algo dentro de Atlas se había disparado, creando un empuje medible a través de millones de kilómetros. Para los científicos, el escenario de pesadilla se volvió real. Un objeto interestelar había ejecutado lo que parecía una maniobra. Los foros estaban llenos de especulación. ¿Se trataba de un reposicionamiento? ¿Estaba probando su propulsión? O, peor aún, apuntando? La mera sugerencia de que Atlas pudiera ajustar su trayectoria envió ondas de miedo a través de la comunidad de defensa planetaria, porque si podía dirigirse, podía elegir a dónde ir después. La NASA y la ESA publicaron declaraciones cautelosas atribuyendo el evento a actividad inusual, mientras aumentaban silenciosamente su programa de observación. Pero en los laboratorios de investigación, ya nadie dudaba.
Atlas no era solo otra roca caída de las estrellas. Era algo mucho más deliberado. Y luego los espectrógrafos de Webb revelaron la composición de su núcleo, y la pesadilla se profundizó de nuevo. Metales que no deberían existir. Tras la llamarada y el cambio de trayectoria, equipos de espectrógrafos en Johns Hopkins y la ESA analizaron minuciosamente los nuevos datos del instrumento NIR-SPEC de Webb. Lo que descubrieron envió ondas de choque a través de la comunidad astrofísica. El espectro de 3 Atlas no se parecía al de ningún cometa o asteroide jamás estudiado. Sí, había rastros de dióxido de carbono y vapor de agua, pero en capas superiores estaban huellas dactilares de aleaciones metálicas exóticas, combinaciones de níquel, cobalto y elementos de tierras raras que en la Tierra solo existen en fabricación avanzada. Más inquietante aún fueron las líneas de absorción que nadie pudo emparejar con elementos conocidos. Un puñado de características alineadas vagamente con materiales teóricos de física cuántica, sustancias descritas en artículos científicos, pero nunca observadas en la naturaleza. Si las lecturas eran correctas, 3 Atlas no era solo inusual, contenía aleaciones que requerían fundición de alta precisión y ensamblaje de alta energía, procesos que ningún objeto natural podría lograr. La DRA. Cary Liss, quien lideró el análisis en Johns Hopkins, resumió el hallazgo en un memorando que luego se filtró en Internet. Estamos presenciando una química cósmica completamente desconocida, o esto está diseñado. Esa sola frase fue suficiente para encender debates mucho más allá del círculo académico. Los medios especularon sobre una máquina extraterrestre. Los gobiernos bloquearon silenciosamente los datos, y los foros de conspiración afirmaron que el objeto era una sonda enviada hace siglos. Para los astrónomos, la pesadilla no se trataba de confirmar vida extraterrestre. Se trataba de confrontar evidencia que desafiaba los cimientos de la ciencia planetaria. Si Atlas llevaba metales de ingeniería, significaba que alguien, en algún lugar, poseía tecnologías que operaban a escalas cósmicas. Y eso planteaba una pregunta aterradora: ¿por qué estaba aquí? El siguiente descubrimiento haría que esa pregunta fuera aún más difícil de ignorar, porque los instrumentos de Webb captaron a Atlas respondiendo. A finales de agosto de 2025, el debate sobre si enviar una señal hacia 3 Atlas llegó a un punto de ruptura. El grupo de trabajo SETI, en coordinación con la NASA y la ESA, redactó una transmisión basada en constantes matemáticas, números primos y la tabla periódica, un lenguaje universal diseñado para ser reconocible por cualquier oyente inteligente. Tras una tensa votación, el mensaje fue enviado usando uno de los conjuntos de radio más potentes de la Tierra. Durante 72 horas, no pasó nada. Luego, en el tiempo exacto correspondiente a la ventana de transmisión original, llegó un pulso de banda estrecha, débil, distorsionado, pero inconfundiblemente sincronizado. La cadencia reflejaba la señal saliente de la Tierra, como si Atlas hubiera escuchado y respondido. Chequeos cruzados desde observatorios en todo el mundo confirmaron la respuesta. El conjunto Allen, MERCAT en Sudáfrica e incluso el telescopio FAST de China detectaron el eco débil. El patrón era demasiado preciso para hacer ruido de fondo. Estaba sintonizado con la señal de la Tierra. Un apretón de manos desde el espacio profundo. Los gobiernos reaccionaron rápidamente. Los canales de datos fueron redirigidos a redes clasificadas, y el acceso a los datos crudos se restringió casi por completo. Las declaraciones oficiales describieron la anomalía como bajo investigación, pero a puerta cerrada el tono era mucho más urgente. Para los científicos que habían apostado sus carreras en explicaciones cautelosas, la idea de que Atlas hubiera respondido era casi insoportable. Y sin embargo, los números lo decían todo. Si Atlas transmitía deliberadamente, significaba conciencia. Si repetía la señal de la Tierra, significaba que estaba escuchando. De cualquier manera, la humanidad acababa de cruzar un umbral del cual no podía retroceder. Pero antes de que los investigadores pudieran procesar las implicaciones, Webb captó otra anomalía. El brillo de Atlas se disparó de nuevo, esta vez con una fuerza demasiado grande para ignorar. La segunda llamarada, un sistema despierta. La noche del 2 de septiembre de 2025, el telescopio espacial James Webb detectó otro destello de 3 Atlas, mucho más violento que el primero. En menos de 20 minutos,
El brillo del objeto aumentó casi un 70%, inundando los detectores infrarrojos con una punta de energía diferente a todo lo visto antes. A diferencia de un estallido natural, que tiende a dispersarse, esta liberación fue concentrada, dirigida y aterradoramente controlada. Esto no fue un desahogo aleatorio de gas. El tiempo, la forma y la longitud de onda sugerían que algo se había activado, un sistema enterrado dentro del objeto, encendiéndose a sí mismo. Cálculos orbitales del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA revelaron que inmediatamente después de la llamarada, la trayectoria de Atlas cambió de nuevo, alineándose más estrechamente con el plano del sistema solar. Era como si el objeto se estuviera asentando en una órbita deliberada, elegida en lugar de impuesta por el azar. A través de centros de investigación, los susurros se tornaron en pánico. ¿Estaba Atlas calibrando motores? ¿Preparándose para una maniobra? ¿O era esto una señal de algo más que se escondía sin ser visto? Los observatorios de radio grabaron emisiones correspondientes y, como se esperaba, el pulso familiar de 4 horas se disparó en tándem con la llamarada. Calor, luz y radio, todo junto en un evento sincronizado. Los científicos comenzaron a enmarcarlo en términos claros. Atlas no era pasivo. Era activo. Algo dentro se había encendido, y la Tierra tenía asiento en primera fila. Para oficiales de defensa planetaria, la pregunta pasó de ¿qué es? A ¿qué quiere? Porque una máquina que puede despegar, dirigirse y pulsar no es solo pasajera, está participando. Y entonces llegó la sorpresa espectroscópica que desconcertó incluso a los investigadores más escépticos, metales que ningún telescopio había registrado jamás en el espacio. El metal imposible. Cuando los espectrógrafos realizaron escaneos profundos de 3 Atlas tras la llamarada de septiembre, los analistas esperaban los habituales sospechosos cometarios: monóxido de carbono, hielo de agua, tal vez cianógeno. Lo que encontraron, en cambio, envió ondas de choque a través de cada laboratorio que revisó los datos. Enterradas en las líneas de absorción estaban huellas espectrales de aleaciones nunca vistas en un entorno natural, picos que coincidían con elementos de tierras raras como el terbio y el neodimio, usados en electrónica avanzada e imanes de precisión en la Tierra. Aún más inquietante, varias características coincidían con materiales cuánticos teóricos propuestos en revistas de física, pero nunca sintetizados en la práctica, estructuras diseñadas para canalizar energía con casi cero resistencia. La DRA. Lena Maravich, espectroscopista principal de Webb, describió el hallazgo sin rodeos. Esto no es química cósmica. Estas son firmas diseñadas. Ningún cometa, asteroide o fragmento rebelde a la deriva entre estrellas debería llevar una composición parecida al interior de un acelerador de partículas. La posibilidad de tal coincidencia era prácticamente cero. Y entonces llegó el golpe de gracia. Esas líneas metálicas no eran estáticas. En múltiples observaciones, los picos espectrales se desplazaban de forma sutil y rítmica. Era como si las capas de material se reconfiguraran, presentando diferentes superficies al telescopio en un ciclo controlado. El patrón no se parecía al movimiento geológico caótico. Se parecía a modulación, modelado deliberado de una señal. A la opinión pública, la NASA emitió una declaración silenciada, enmarcando el descubrimiento como complejidad espectral inusual. Pero a puerta cerrada, las reuniones informativas clasificaron a Atlas como un activo desconocido. La implicación era clara: la humanidad ya no observaba una roca. Estaba mirando la piel de una máquina. Y entonces, justo cuando los investigadores aún luchaban con estos metales, Webb grabó algo aún más extraño. La señal de latido constante del objeto cambió. El latido del corazón cambiante. Al principio, los científicos pensaron que habían descifrado la parte más extraña de 3 Atlas, el latido térmico. Cada 4 horas, su núcleo se ensanchaba en un ciclo perfectamente estable, como un metrónomo cósmico marcando el tiempo en el espacio profundo. Predecible, repetible, extraño, sí, pero algo que podía modelar. Entonces, a finales de agosto, el ritmo cambió. En lugar de un ciclo de 4 horas, Webb detectó una compresión repentina. El intervalo entre llamaradas se acortó a 3 horas 56 minutos, luego a 3 horas 52.
En solo 3 días, el pulso se había acelerado casi 5 minutos. Eso podría parecer trivial, hasta que los analistas se dieron cuenta. El objeto estaba ajustando activamente sus propios procesos internos. Ningún cometa natural acelera su producción de energía con tanta precisión. Los radiotelescopios confirmaron el cambio. El pulso de banda estrecha descubierto semanas antes comenzó a hacerse eco del mismo ritmo comprimido. Datos térmicos y señales de radio ahora estaban perfectamente sincronizados, apretando al unísono como dos instrumentos tocando la misma partitura a un ritmo más rápido. Para los investigadores, la implicación era escalofriante. Algo dentro de 3 Atlas no solo irradiaba energía, se estaba adaptando, respondiendo, cambiando su propio ritmo. ¿Se estaba calibrando para un sobrevuelo? ¿Preparándose para liberar más energía? ¿O respondía a la transmisión de números primos enviada días antes por equipo SETI? Denunciantes dentro del conjunto Allen afirmaron que el nuevo ritmo coincidía con un retraso de respuesta de 72 horas, el tiempo exacto entre la transmisión humana y el nuevo pulso de Atlas. Para los escépticos, era coincidencia. Para otros, era la primera prueba de que el objeto estaba escuchando. Y justo cuando los científicos debatían el significado, Webb captó una escalada final y aterradora. El pulso no solo se aceleraba, también se intensificaba. La siguiente llamarada fue tan brillante que rivalizó con un campo entero de estrellas. La llamarada cegadora y el desplazamiento del núcleo. El 3 de septiembre de 2025, exactamente a las 21:07 UTC, el telescopio James Webb capturó un acontecimiento que dejó a los analistas aún más en silencio. El núcleo de 3 Atlas entró en erupción en un brote tan intenso que temporalmente cegó los sensores del telescopio. Durante casi 6 minutos, el objeto eclipsó una estrella cercana, irradiando energía a una escala que ningún cometa, asteroide o fragmento rocoso podría igualar. Pero la luz era solo la mitad de la historia. Equipos de seguimiento orbital en la ESA y el JPL notaron algo aún más extraño. La trayectoria del objeto cambió, no por casualidad ni por gravedad, sino por una desviación repentina y deliberada. Atlas se inclinó más cerca del plano del sistema solar, ajustando su rumbo con la precisión de una nave espacial ejecutando una maniobra de propulsión. El momento de la llamarada y la corrección de trayectoria fueron idénticos, registrados en todos los principales observatorios. Fue una maniobra, un ajuste controlado y calculado. Dentro de la NASA, se activaron protocolos de emergencia. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria clasificó a Atlas como un desconocido tecnológico. Las reuniones informativas llegaron al Pentágono, donde analistas militares debatieron la posibilidad de que fuera una máquina, una sonda o algo mucho más extraño. A los medios se les instruyó mantener la narrativa de cometa con actividad inusual, pero las filtraciones se extendieron por foros y podcast. Los teóricos de la conspiración especularon sin freno. ¿Se estaba reposicionando para observar la Tierra? ¿Alineándose con Marte? ¿O apuntando a algo o alguien aún invisible? El pánico público fue inmediato. Las redes sociales se inundaron con imágenes granuladas pero inconfundibles de la llamarada. Hashtags como #AlienBeacon y #Atlas Maneuver se volvieron tendencia mundial. Elon Musk tuiteó crípticamente, "No es un cometa. Créeme". El expresidente Donald Trump lo llamó la mayor portada en la historia. Y a través de todo, una pregunta se elevó más fuerte que el resto. Si 3 Atlas acaba de demostrar que puede dirigirse a sí mismo, ¿hacia dónde exactamente se dirige? Porque la pesadilla no es que se encendiera. La pesadilla es que se movió. Y sigue acercándose.